Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Miranda y en el presente video hablaremos un poco acerca del concepto de desarrollo y civilización que tenemos gracias a los diferentes hitos de la historia que conocemos. Para empezar, es importante mencionar que el concepto que entendemos como desarrollo está enmarcado por muchas palabras que hacen parte de un lenguaje que no nos pertenece, es decir, que lo hemos adoptado y lo hemos aceptado como propio por el tejido cultural que se ha creado a lo largo de la historia. La lectura suministrada por el profesor de la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo dice que las palabras que se usan para denominar o calificar una situación, además de describir hechos, construyen realidades, crean lo que dicen y son lenguaje en acción. El concepto que tenemos de desarrollo lo hemos obtenido y adoptado gracias a las concepciones occidentales capitalistas, cristianas y blancas que han normalizado la idea del mundo que tenemos actualmente. Todo comienza en el siglo XVI con lo que mal conocemos como descubrimientos. Cuando inician los procesos de descubrimientos de nuevos territorios, se hace con el fin de estabilizar un poco la economía europea, sobre todo la Europa central, ya que este territorio pues no tenía muchos lugares por donde expandir su mercado. Entonces se envían pues diferentes ejércitos y diferentes personas para que investiguen a ver si existe como otra manera de salir con sus productos por los diferentes océanos y demás, y es aquí donde realmente pues se dan cuenta que sí, que hay otros territorios que no son conocidos y que no están, digamos, cerca a Europa. Después de las conquistas, que realmente son mal llamadas así, y lo que realmente fueron barbaries, masacres, saqueos, viene algo bastante importante que es el Tratado de Tordesillas, en donde los principales protagonistas son las monarquías de España y Portugal. Y pues básicamente lo que van a hacer estas dos monarquías gracias al tratado es dividir el territorio conquistado, o sea, lo que conocemos actualmente como Latinoamérica, nos van a dividir en periferias. Y estas periferias lo que van a hacer va a ser suministrar todas las materias primas, todas sus riquezas, todo lo que tenemos básicamente se lo van a llevar a Europa. Entonces desde ahí creo que ya empezamos a tener la desventaja, ¿verdad? Porque nos empiezan a saquear nuestro oro, nuestras diferentes riquezas, empiezan a matar a nuestros indígenas, nuestra cultura, nuestra religión, todo es completamente tergiversado, conquistado, monopolizado por los europeos. Entonces nos quedamos básicamente sin nada. Aquí, mientras empieza el tema de colonización, conquista, pues mientras nosotros nos empobrecemos, Europa se enriquece. Después de toda esta barbarie que ocurre gracias a lo que mal conocemos como conquista, vendrán las revoluciones industriales que surgen en el siglo XVIII, que no son más que un cambio drástico en la economía, en donde pasamos de una economía rural, donde está pues el feudal, donde está todo lo que tiene que ver con terrenos, con animales, con alimentación, pasamos de eso a un proceso de economía más de ciudad, ¿verdad? Entonces las revoluciones industriales lo que harán va a ser reemplazar la mano de obra y someter al hombre a que tiene que adaptarse a las nuevas maquinarias, a la nueva industria, y ya no solamente trabajará como pues con sus manos, sino que tendrá que aprender a manejar maquinarias. Estas revoluciones industriales también enmarcan un proceso de desarrollo social, cultural, político, pero principalmente parte de lo económico y de la necesidad del hombre de ya industrializarse, porque pues ya tenían nuestra materia prima.
Luego de esto, otro hito importante es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Porque la Segunda Guerra Mundial, al finalizar, deja un vacío económico, social bastante grande, y esta Segunda Guerra enmarcará entonces y denominará a Estados Unidos y a la Unión Soviética como superpotencias mundiales en temas políticos, sociales y económicos. De la Segunda Guerra Mundial y de los estragos que esta deja, pues también se encuentra el Plan Marshall, que fue impulsado por Estados Unidos y consistía básicamente en reconstruir Europa. ¿Sí? Básicamente ellos lo que hacían era ofrecerle a Europa y a ciertos países que estaban pertenecientes acogidos a un tratado, pues ofrecerles el dinero para que se reconstruyeran en diferentes ámbitos, sobre todo en el tema económico y político, para que pudieran tener un poco más de fuerza. Y este Plan Marshall pues pone a Estados Unidos arriba. Entonces, como podemos ver, tenemos las conquistas, el Tratado de Tordesillas, las revoluciones industriales, el Plan Marshall, que lo que hace básicamente es heredar el control del mundo y de lo que conocemos como Latinoamérica a Estados Unidos. Entonces, no solamente ahora va a ser, vamos a estar sometidos por los europeos, sino que Estados Unidos pasa también a ser una de las grandes potencias mundiales, y también va a impedir que nosotros como tercer mundo empecemos pues a desarrollarnos según los criterios de desarrollo que se manejan a lo largo de la historia. Algo importante es el discurso de Truman, que habla de la era del desarrollo, pero que en ningún momento inmiscuye Países Bajos como el sur de América, porque para ellos pues evidentemente nosotros no tenemos los recursos suficientes para desarrollarnos, porque el desarrollo está marcado básicamente por la economía, por la industria, y pues nosotros ya nos habíamos quedado sin materias primas gracias a los procesos de conquista. Entonces todo va ligado a todo. Después del discurso de Truman vendrá algo que es denominado la etapa de alto consumo masivo, que es que todo se puede vender y todo se puede comprar. Como todo se puede vender y todo se puede comprar, y el tercer mundo ya no tiene materias primas porque se las llevaron, entonces, ¿qué hacemos? Las poquitas materias primas, que en realidad no son pocas, sino que es una riqueza bastante grande, pero por la cultura y el tejido que hemos ido creando de informaciones erróneas, nos han dicho que somos pobres. Sin embargo, las materias primas que tenemos las vendemos a las potencias mundiales, y las potencias nos las regresan convertidas en diferentes productos que nos los venden a el triple o 4 veces más caro de lo que realmente podría costar hacerlos acá. Pero nosotros no tenemos la industria, no tenemos la maquinaria. ¿Por qué? Porque en lugar de desarrollar ese tipo de procesos, lo que hicieron fue invadirnos, robarnos y matarnos en lo que conocemos como conquista. Luego pues nos daremos cuenta que los países ricos verdaderamente invierten en educación y los países del tercer mundo no. ¿Por qué? Porque pues estamos en una sociedad capitalista en donde a los pobres los educan para ser vasallos, básicamente para ser empleados y no para ser jefes. Esa es una traba cultural bastante grande que ha impedido que los países de Latinoamérica sean considerados como potencia, mientras que a nosotros nos educan para hacer caso a los países europeos y a los países del norte, los educan para ser jefes. Entonces, el sur pobre capitaliza el norte rico. Y de ahí nace el neoliberalismo, que es pues el actual modelo social, económico
y político que conocemos, en donde pues básicamente todo se puede vender, todo se puede comprar, las potencias siguen siendo potencias, nosotros seguimos siendo tercer mundo y nuestro desarrollo jamás será bien visto o jamás será catalogado como desarrollo porque nunca hemos tenido los recursos suficientes, pero no porque nunca los hayamos tenido, sino porque fueron saqueados en procesos de barbarie, en masacres, en invasiones que marcaron la historia y que nos dejaron sumidos en la pobreza absoluta. Así pues, es que tenemos el concepto que tenemos de desarrollo y por eso nosotros mismos nos denominamos subdesarrollados, tercer mundo, porque somos educados para ser mandados y no para mandar.